Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Catecismo, en mi primera comunión. Antes de iniciar con, con nuestro tema del día de hoy, hagamos nuestra oración de inicio como cada sábado. E iniciamos diciendo todos ahí en casita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, te damos gracias por un día más de llegar a este momento para escuchar tu palabra. Danos el don del entendimiento para poderla comprender y llevarla a cabo. Danos el don de la sabiduría para poder evangelizar. Te damos gracias, Señor, porque nos das vida, nos das salud. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te damos gracias porque nos das de comer, nos das hospedaje y un techo donde vivir. Te damos gracias, Señor, porque nos vistes. Te damos gracias, Señor. Te pedimos por todos los enfermos en el mundo, por todos los enfermos que están padeciendo este mal que está acechando mucho a la humanidad, para que pronto los sanes y los cures, y para que pronto termine este mal. Protege y cuida mucho a todos estos niños que están preparándose para recibirte por primera vez. Protege y cuide mucho a sus papás. Protege y cuida mucho a toda su familia. Sobre todo, cuídalos mucho a ellos. Gracias, Señor, por tu infinita bondad. Gracias por todas las maravillas tan hermosas que nos das. Gracias, bendito Padre Dios. Alabado seas por los siglos de los siglos. Amén. Y a ti, Madre Santísima María, Madre llena de amor y de ternura, te decimos todos ahí en casita: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, después de haber hecho nuestra oración inicial, ahora sí vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy es tema número 24, que lleva por título El amor de Dios. El amor de Dios nos hace volver a Él. La conversión. Este es el tema número 24. Es el tema que veremos el día de hoy. Y tiene como objetivo ayudar a que el niño descubra en su vida el amor de Dios y cómo se aleja de él por el pecado, para suscitar el deseo de un cambio de vida. Ese es el objetivo
de nuestro tema del día de hoy. Si tienen por ahí una velita, prepárenla porque vamos a usarla. La vamos a utilizar. Yo les digo en qué momento. Si la tienen, prepárenla, y si no, no se preocupen. Y antes de entrar a nuestro tema del día de hoy, como cada 8 días, vamos a recordar el tema anterior, que fue el tema número 23. Y llevó por título: el pecado es decir no a Dios que nos ama. ¿Se acuerdan que vimos una lectura o algo relacionado con esto? Cuando estamos y vivimos en la luz, y cuando estamos en tinieblas, y algunos saben qué es el pecado. Cuando estamos viviendo en la luz, es cuando estamos en armonía con Dios como Él quiere. Cuando seguimos sus mandamientos, lo obedecemos, lo escuchamos, vamos a misa, nos confesamos. Ahí es cuando estamos viviendo en luz. Y cuando estamos en tinieblas, es todo lo contrario. Si ustedes están en su cuarto en la noche y apagan la luz, ¿qué es lo que pasa? Pues se vuelve oscuro, ¿no? Eso quiere decir que ya estamos en tinieblas porque hay oscuridad. ¿Y qué pasa cuando encienden la luz? Pues se ilumina el cuarto. Es como una vela apagada igual. Cuando está apagada, pues ¿qué sentido tiene esa vela? No tiene luz, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando la encienden? Empieza a brotar esa luz y que empieza a iluminar. Así nosotros vivimos, pues estamos en luz. Y a veces estamos en tinieblas. ¿Y qué es el pecado? El pecado es hacer cosas que no tenemos que hacer, es desobedecer los mandamientos que Dios nos da. Y sobre todo, el pecado más grande, como dice ese título, es decirle no a Dios cuando Él nos ama demasiado. ¿Y cuando le decimos Dios a no? ¿Cuándo le decimos Dios que no? ¿Se acuerdan que en el tema vimos al principio, tuvimos una ficha de trabajo? Cuando le decimos no a Dios es, por ejemplo, también cuando sus papás los mandan a hacer un mandado, que los mandan a la tienda o a hacer cualquier mandado. Y ustedes, pues a lo mejor, porque están según ocupados haciendo otra cosa, le dicen no, no voy. Ahí ya están diciéndole no, tanto a sus papás, pero principalmente se lo están diciendo a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para remediar eso? Cuando nos vuelvan a mandar, decirle sí y hacerlo con todo el amor como Dios manda. Entonces el pecado es cuando le decimos no a Dios, cuando nos está amando mucho. Pues bien, muy bien, vamos a entrar a nuestro tema del día de hoy. Empecemos con nuestra experiencia humana. Esas son las preguntitas que les hice hace rato. Recuerdan lo que platicamos en nuestro encuentro anterior. ¿Cuándo estamos y vivimos en la luz? Ya les di un pequeño ejemplo. Cuando estamos en tinieblas, también ya lo comentamos. ¿Y qué es el pecado? Pues ya vimos qué es el pecado, ¿no? Que es lo que dice al principio el título del tema anterior. Empecemos con nuestra experiencia humana. Les voy a leer un pequeño texto
basado, digamos, que en un hecho real de una familia integrada por un papá, la mamá y 5 hijos. Y dice así: en, en un pueblo del estado de Hidalgo, en un pueblo del estado de Hidalgo, vivía una familia formada por el papá, la mamá y 5 hijos. La mamá era una persona con una fe y un amor grande en Dios, pero el papá presumía de no creer en Dios. Con mucha dificultad aceptó que sus hijos se bautizaran, y como trabajaba fuera del pueblo, estaba poco en casa, por lo que la mamá aprovechaba para hablarles a sus hijos de Dios, para enseñarles a amarlo y para llevarlos a la catequesis de su parroquia. Cuando el papá se enteró, les prohibió seguir asistiendo a la catequesis, pero la mamá valientemente los seguía llevando. En una ocasión, mientras el papá trabajaba en su camioneta, se accidentó gravemente. Fue recogido y llevado al hospital. Tenía las piernas casi destrozadas porque quedó prensado con el volante. Los doctores le dieron la mala noticia de que posiblemente tendría que amputarle las 2 piernas. Su esposa estuvo con él siempre y apoyándolo y motivándolo a tener fe en Dios. Entonces, él gritaba desesperado: Dios, quiero creer en ti, ayúdame, salva mis piernas, necesito trabajar, mis hijos son aún pequeños. Los hijos también oraban por su papá, para que Dios le regalara poder creer en él y para que, si era su voluntad, no le cortaran sus piernas. El tiempo pasaba y toda la familia oraba cada día con más confianza en Dios, mientras los médicos seguían intentando salvar las piernas del enfermo. Le hicieron varias operaciones y poco a poco fueron viendo cómo se iba recuperando, hasta que con grande alegría le anunciaron que sus piernas se iban a salvar. Después de varios meses salió del hospital, primero caminando con muletas, hasta que logró caminar de nuevo por sí solo. Quiso darle gracias a Dios en una Eucaristía y al final le dijo a toda la gente: Dios existe. Él me ha sacado de la oscuridad en que vivía, a la luz. Soy un hombre nuevo. Muchos años había vivido en tinieblas y ahora creo en Dios, creo en su amor. A partir de entonces, él y toda su familia viven una vida nueva y no se cansan de darle gracias a Dios. Qué bonita historia, ¿verdad? Es una historia, pues yo creo que basada en un hecho real. En esta vida, pues hay muchas personas que viven eso de decirles no a muchas personas que quieren buscar a Dios. En este caso tenemos el papá que no creía en Dios, que no les daba permiso a sus hijos, a su esposa acercarse a Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Le sucedió un accidente fatal que por poco pues pierde la vida y pues estaba en riesgo de que perdiera sus piernas y pues también la vida. Pero afortunadamente pues lo llevaron rápido al hospital
Y tras varias operaciones pudo, pudo recuperar, se pudo recuperar, pero gracias a su familia que estuvo orando, estuvo en constante oración para que él se pudiera iluminar, para que él saliera de esas tinieblas en las que se encontraba. Tanta fue su desesperación de que le imploró a Dios que lo ayudara. Ahí fue donde empezó a salir de las tinieblas, implorándole a Dios que lo ayudara. Y sus oraciones fueron escuchadas. Se sanó y se curó. ¿Por qué se sanó y se curó? Porque salió de las tinieblas en la que se encontraba, de no creer en Dios. Y entonces tuvo que pasarle eso para creer en Dios. Y esto se ve mucho en la actualidad, se ve hay muchos casos así, de que muchas veces tienen que pasar estas cosas para acercarnos a Dios. Eso fue lo que pasó con este papá. No creía en Dios, no se acercaba a Dios, no iba a misa, nada. Entonces le pasó todo esto. Entonces son pruebas que Dios nos pone para acercarnos a Él. Una prueba que Dios nos está poniendo actualmente desde hace un año es lo que estamos pasando, viviendo actualmente sobre esta pandemia. Muchos de nosotros todavía no abrimos bien los ojos, muchos no han abierto sus ojos. Que Dios nos está mandando este mensaje, esta prueba, para que lo busquemos, para que oremos, para que pidamos. Pero sin embargo muchos aún están en tinieblas, aún no quieren salir de su oscuridad. Por eso ustedes siempre busquen a Dios, nunca lo olviden. Busquen a Dios a cada momento, a cada instante. Porque Él es grande, Él es maravilloso, Él siempre nos va a escuchar, Él siempre va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Búsquenlo siempre. Acuérdense que Jesús es nuestro amigo. Jesús es Él es nuestro abogado ante Dios. Acuérdense que en un tema anterior vimos eso, que Dios es nuestro defensor ante el Padre. Jesús es nuestro defensor ante el Padre. Jesús es nuestro amigo. Hay que buscarlos siempre, orando, platicando. Si un día te sientes triste, enciérrate en tu cuarto y ponte a platicar con Él. No dejes que las tinieblas te invadan, no dejes que las tinieblas invadan tu corazón. Ten siempre presente a Dios en todo tu ser, en tu alma, en tu corazón. Tenlo siempre presente a Él y a nuestro gran amigo Jesús. Después de haber escuchado esta historia, contesten estas preguntas en familia con la persona que esté contigo acompañándote. ¿Cuál era la actitud del papá para con Dios antes del accidente? ¿Cuál era la actitud del papá? Acuérdense cuál era esa actitud que tenía el papá. Acuérdense que él decía, no creía en Dios, en pocas palabras. ¿Ustedes conocen personas que piensen así? Yo creo que sí han de conocer algunas personas que piensen así, ¿verdad? ¿Cuál fue la actitud de la mamá y de los hijos ante el accidente? ¿Cuál fue la actitud de ellos cuando se enteraron que su papá había tenido ese accidente? Pues se pusieron tristes, ¿no? Luego empezaron a buscar a Dios para que les diera ayuda, consuelo, para que salvara a su papá, a su esposo. Esa fue la actitud que tomaron desde un principio, porque ellos sí creen en Dios,
y desde un principio lo buscaron. ¿Conoces algunas personas que actúen así? ¿Cuál fue la actitud del papá después del accidente? ¿Cuál fue esa actitud? Fue cuando empezó a buscar a Dios. ¿Qué hizo este hombre que cambiara su actitud? ¿Qué hizo que este hombre cambiara su actitud? ¿Cuál fue? ¿Qué lo hizo cambiar? El accidente que tuvo. Se dio cuenta que el único que tenía poder para salvarlo era Dios. Entonces lo empezó a buscar. Ahí empezó él a salir de las tinieblas en las que se encontraba. ¿Qué fue lo que descubrió? ¿Qué fue lo que descubrió el Señor? Pues que Dios existe. Es lo que descubrió el Señor, que Dios realmente existe. Porque acuérdense que desde un principio su actitud era, no, Dios no existe y todo. Entonces tuvo que pasarle esto para que creyera. Y su... Lo, y al final pues creyó, salió de las tinieblas en las que se encontraba. Fue a la iglesia, le dio gracias a Dios y al final estuvo diciendo a toda la gente, Dios existe, Él me ha sacado a la oscuridad en que vivía, a la luz, soy un hombre nuevo, muchos años he vivido en tinieblas y ahora creo en Dios, creo en su amor. Se convirtió el Señor, el poder de Dios lo hizo cambiar, el poder de Dios lo convirtió y desde ese momento ese Señor salió de las tinieblas y empezó a amar a Dios. En ocasiones hemos conocido personas que no creen en Dios y que piensan que ellos solo pueden salir adelante con las dificultades en la vida. Eso sí es cierto, muchos piensan que ellos pueden salir solitos adelante con todos los problemas y dificultades que tengan en la vida, pero pues desgraciadamente no es así. Necesitamos de la ayuda de Dios con todo ese amor que nos tiene para poder salir adelante nuestros problemas, dificultades que tenemos en esta vida. También hemos conocido personas que han tenido un cambio fuerte en su vida, que han reconocido a Dios y se han reconocido amados por Él. Lo interesante es descubrir cómo Dios siempre nos busca y pone en nuestro corazón el deseo de encontrarnos con Él. Así como puso en el corazón de esta persona de la que hemos platicado el deseo de conocerlo y de amarlo. Muchas veces Dios nos pone todo eso para que lo descubramos, para que descubramos el gran amor que Él nos tiene. Esto fue lo que le pasó a este señor, a este papá, que no creía en Él y tuvo que pasarle todo esto para que pudiera creer en Él. Pasemos a nuestra iluminación de este día. En nuestro siguiente punto, ¿qué es la iluminación? Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos
del 1 a 10. Y dice así: ahí están dos personajes muy importantes que vienen en esta lectura, fíjense bien quiénes son, Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuesto y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y subió a un árbol para verlo cuando pasaba por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente le devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo con respeto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Qué bonita lectura, ¿verdad? Qué bonito evangelio nos presenta hoy Lucas sobre este personaje. ¿Quiénes son los personajes que resaltan más en el evangelio? Pues Jesús y Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Era un cobrador de impuestos y muy rico, y además era de baja estatura, era chaparrito. ¿Qué hizo después de encontrarse con Jesús? ¿Por qué creen que hubo ese cambio tan radical en Zaqueo? Comenten ustedes en casa, vuelvan a leer en su Biblia ese Evangelio de Lucas 19, versículos 1 al 10, y comenten todas esas preguntas ahí en casita, con el que esté contigo. Veamos cómo esto que le pasó a la persona del relato, a Zaqueo, también nos puede pasar a nosotros. El cambio de Zaqueo fue tan radical, porque él estaba ansioso de conocer a Jesús, sin saber que ella lo conocía, sin haberlo conocido. Él no sabía que Jesús lo andaba buscando. Él era una persona de estatura muy baja, él quería verlo, pero no podía porque había mucha gente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Zaqueo? Pues se subió a un árbol para poderlo ver. Y ahí fue cuando Jesús lo vio, se dirigió a él y le dijo: Zaqueo, bájate de ese árbol. Enseguida se bajó Zaqueo. Jesús le dijo: vengo a quedarme en tu casa, dame posada, quiero quedarme en tu casa. Pues Zaqueo pues no creía. Zaqueo, su cambio radical fue de regalar sus bienes a los pobres, y al que le debía
ya no cobrarle y darle lo triple o cuádruple que les debía. Ese fue el cambio que pasó en Zaqueo, pero fue por Jesús, porque él estaba en tinieblas, hasta que conoció a Jesús, fue como llegó la luz a su corazón y a su vida. Ahí vemos una vela apagada. Cuando Jesús no está en nuestra vida, somos como esa vela apagada. Ahí se ve una vela apagada. Así es nuestra vida. Cuando Jesús no está en nosotros, en nuestro corazón, somos como esa velita apagada, sin luz. Imagínense esa vela en un cuarto oscuro. ¿Qué va a pasar? Pues no, va a seguir el cuarto oscuro porque no da luz. Vivimos en tinieblas, es decir, estamos en pecado. Pero cuando Jesús está en nuestra vida, somos luz y vivimos en Él. ¿Qué pasa cuando enciendes tu vela? Cuando estás en la total oscuridad y enciendes tu vela, ¿qué pasa? Pues empieza a iluminar esa habitación en la que estás. Así pasa en nosotros cuando estamos como esa vela apagada. No tenemos a Jesús en nosotros. No está Jesús en nuestra vida. Estamos en pecado. Pero ¿qué pasa cuando prendemos la vela? Se enciende la luz. Así pasa en nuestro corazón, se enciende la luz en nosotros y ya vivimos en Él. ¿Qué tendríamos que hacer para pasar de las tinieblas a la luz? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tendríamos que hacer para pasar de las tinieblas a la luz? Coméntenlo en casita, coméntalo con tu familiar que te esté acompañando. ¿Qué tendríamos que hacer para pasar de las tinieblas a la luz? Jesús nos busca cuando nos alejamos de Él. Nos llama por nuestro nombre y nos pide abrirle las puertas de nuestro corazón como a Zaqueo. Zaqueo abrió las puertas de su corazón y llegó a él ese cambio tan radical de regalar sus bienes y lo siguió. Zaqueo cambió su vida al ser mirado por Jesús y encontró en él la nueva oportunidad de transformar su pasado y volver a ser un hombre recto y honesto. La alegría que manifiesta al haberse encontrado con Jesús hace que tome otro camino, el camino que busca el bien de los demás. A esto llamamos conversión. Eso es la conversión. Cuando nosotros estamos en tinieblas, cuando no conocemos a Dios ni a Jesús, estamos en tinieblas, porque vivimos siempre en pecado. Vivimos en tinieblas cuando desobedecemos a nuestros papás, cuando no hacemos nuestras tareas, no cumplimos con nuestras obligaciones. Ahí es cuando estamos nosotros en tinieblas. En pocas palabras, estamos en tinieblas cuando estamos pecando demasiado. Entonces, hay que hacer lo que Zaqueo hizo. Hay que encontrar la paz en nuestro corazón. Y podemos encontrar esa paz en nuestro corazón convirtiéndonos. ¿Y cómo nos podemos convertir? Pues dejar de pecar, dejar de hacer lo que estamos haciendo mal para dejar de pecar. Hay que hacer como Zaqueo. Que tan solo por ser mirado por Jesús encontró él
la nueva oportunidad de transformar su pasado. Imagínense nada más de ver Zaqueo a Jesús. Sintió esa luz en su vida, luego. Esa mirada que le dio Jesús a Zaqueo lo hizo cambiar tan radical, que lo hizo ser un hombre recto y honesto. Ya no fue el mismo hombre al conocer a Jesús. Cambió su vida, regaló todos sus bienes y al que le debía ya no le cobró y al contrario le dio más. La alegría que manifiesta al haberse encontrado con Jesús hace que tome otro camino, el camino que busca el bien de los demás. A esto llamamos conversión. Zaqueo encontró la paz en su corazón al sentirse amado por Jesús y se reconcilió con Dios y con todas las personas a las que les robó, porque también les robaba. Al cobrarles sus impuestos, pues ahí les estaba también robando. Aparte de que cobraba, pues pedía más de lo que debía hacer. Ahí les estaba robando. Es cosa que está pasando en la actualidad. ¿Tú has tenido la experiencia de sentirte amado por Jesús? Yo sí, muchas veces. Es tan bonito. ¿Ustedes lo han sentido? Coméntalo con la persona que esté contigo. Zaqueo le abrió la puerta de su casa a Jesús y él entró no solo a su casa, sino a su corazón. Y así experimentó la misericordia y el amor de Jesús, que lo hizo reconocer sus errores y cambiar su vida. Es otra cosa que debemos hacer, reconocer nuestros errores para poder cambiar nuestra vida. Reconociendo nuestros errores, podemos cambiar nuestra vida. Si soy enojón, pues voy a tratar de ya no serlo. Si soy berrinchudo, pues ya no lo voy a hacer. Voy a tratar de cambiar esa actitud que tengo de ya ser berrinchudo. Si no hago mi tarea que me mandan a hacerla, voy a cambiar, voy a transformarme, voy a convertirme, voy a hacer mi tarea para que después no estén que ya es tarde y no hago yo la tarea. Hay que convertirnos. Convertirnos reconociendo nuestros errores. Reconociendo nuestros errores, podemos cambiar nuestra vida. ¿A qué renunció Zaqueo? Para compartirlo con los demás. ¿A qué renunció Zaqueo? ¿Se acuerdan? Pues renunció a todos sus bienes, ¿se acuerdan? Que renunció a sus bienes y lo compartió con los pobres. ¿Quieres que Jesús entre en tu vida y en tu corazón? ¿A qué tendrías que renunciar tú? ¿A qué tendrías que renunciar tú para que Jesús entre en tu vida? Así que si quieres cambiar tu vida, deja que Jesús entre en tu corazón, pero hay que renunciar siempre a algo. Hay que renunciar siempre a lo malo, y más que nada a lo malo, al pecado. Pasemos, ya casi terminamos nuestro tema del día de hoy, fue un tema muy corto. Vamos a pasar a nuestro encuentro con Dios en la oración. La velita que les había hecho desde un principio era para que la tuvieran ahí
en la noche, antes de que se vayan a dormir, apaguen la luz de su habitación. Y después, una vez que tengan apagada la luz de su habitación, tengan en la mano su velita. Y cuando tengan apagada la luz de su habitación, prendan esa velita y comenten al otro día con su familia lo que observaron, ¿sale? Bueno, en este encuentro con Dios en la oración, esta actividad se tenía que hacer presencial porque teníamos que utilizar plastilina. Ahora bien, vamos a hacer esto. Se los voy a dejar de tarea igual en casa. Si tienen plastilina o no, pues pueden comprarla, y si tienen, pues qué bueno. Van a hacer una figura de plastilina. En esa figura de plastilina van a representar lo que nos gustaría que Dios cambiara en nuestra vida cuando nos hemos alejado de Él. Qué importantes somos para Jesús. Él quiere estar siempre con nosotros porque nos ama, aunque a veces pareciera que nosotros no lo amamos. Entonces van a hacer una figurita. Piensen bien, que nazca de su corazoncito esa figurita de plastilina. Esa figura de plastilina vas a hacerla diciéndole a Dios que te gustaría que cambiara en tu vida por medio de esa figura. Si lo pueden hacer, háganlo, y si no, no hay ningún problema, ¿está bien? Hemos descubierto el gran amor de Dios que nos da la oportunidad de regresar a Él sin importar las veces en que nos hemos alejado diciendo no a su amor. Como signo de que queremos encontrarnos nuevamente con Jesús, pasamos a dejar nuestra figura sobre este corazón roto. Un corazón roto. Para ustedes, ¿qué significa un corazón roto? ¿Qué creen que signifique un corazón roto? Coméntalo en casita con tu familiar. Y si haces tu figurita, comparte con tu familiar lo que significa esa figurita que tú hiciste. Una vez que hayas compartido el significado de esa figurita de plastilina que hiciste, vas a leer en tu mente, si quieres anotar esta frase que está en ese corazón, anótala en tu cuaderno de actividades, y con tus ojitos cerrados vas a decir: Jesús, entra en mi corazón y llénalo de tu amor. Te pido perdón por no amarte. Ya para terminar nuestro tema del día de hoy, hay un cantito muy bonito que está en su libro de actividades,
encuentro, pero creo que está en su libro de actividades y es: yo tengo un amigo que me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Así va el cantito. Para terminar nuestro tema del día de hoy, finalicemos con nuestro compromiso el día de hoy. Nos estamos preparando para el encuentro que vamos a tener con Jesús. Eso es lo que estamos haciendo, preparándonos para ese encuentro que vamos a tener con Jesús, y eso ya está muy pronto. Espero que ya estén ansiosos de que llegue ese día, porque es muy bonito, y estar ansiosos es vivir en esa luz que Él quiere, porque estamos ya con esas ansias de que llegue el día. Acuérdense que el tiempo pasa volando, y entre menos lo piensen, llega el día. Entonces, nos estamos preparando para el encuentro que vamos a tener con Jesús en el sacramento de la reconciliación. En él vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados y vamos a recibir su misericordia y su amor. La reconciliación es cuando nos vamos a confesar. Es cuando Él nos va a perdonar nuestros pecados y vamos a recibir su misericordia y su amor. Más adelante, en otros temas, les voy a decir lo que necesitamos, los pasos que necesitamos para tener una buena confesión. Les adelanto que son 5 pasos. En nuestro siguiente tema les voy a decir cuáles son esos 5 pasos para tener una buena confesión. Y ya para finalizar, ¿cómo te gustaría prepararte para ese encuentro con Jesús? ¿Cómo les gustaría prepararse para ese encuentro con Jesús? Ese encuentro tan esperado por ustedes con Jesús. ¿Cómo les gustaría prepararse? ¿Qué cosa te gustaría que Jesús te ayudara a cambiar tu vida? Piénsalo muy bien y pídeselo a Él, y Él te va a ayudar. ¿Para qué? Para que cambies tu vida y salgas de esas tinieblas en las que te encuentras y encuentres la luz y encuentres un cambio radical como nuestro gran amigo Zaqueo. Pues bien, antes de terminar, no se olviden de realizar las actividades de su libro del tema de hoy. Del amor de Dios. El amor de Dios nos hace volver a Él por medio de la conversión. Páginas 93, 94 y 95 de su libro de actividades. Son actividades muy sencillas que están en su libro. Y bien, ya para finalizar, pasemos a nuestra oración final. Y decimos todos ahí en casita: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, Padre Todopoderoso, Creador de todo nuestro universo y nuestro mundo, te damos gracias porque nos ayudaste a llegar con alegría a este día, para pronto llegar a ese encuentro que estamos tan ansiosos de esperar, ese encuentro con Jesús. Te pedimos que nos ayudes a llegar con todo el entusiasmo, con toda esa alegría y con todo ese amor. Te damos gracias porque nos permitiste escuchar tu palabra de hoy por medio del Evangelio. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nos das vida y salud. Gracias por todo lo que nos has dado. Protege y cuide a nuestras familias, a nuestros amigos. Protege y cuídanos a nosotros.
Todo esto te lo pedimos, damos gracias, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y a ti, Virgen Santísima María, te decimos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como eres la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias por su atención. Échenle ganitas porque ya pronto va a llegar el día de ese encuentro con Jesús. Prepárense bien para su examen y vivan siempre contentos, alegres. Busquen la luz y salgan de esas tinieblas en las que se encuentran. Invita a tus familias a que busquen siempre esa luz. Invítalos a que salgan de esas tinieblas en las que se encuentran. Invítalos a vivir siempre en la luz de Cristo Jesús. Muchas gracias por su atención y que Diosito me los bendiga. Hasta la próxima.